Promoción del uso adecuado de la atorvastatina por César Augusto Castañeda. La atorvastatina es utilizada para disminuir los niveles de colesterol en la sangre y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. También estabiliza las plaquetas y previene la embolia mediante mecanismos antiinflamatorios. Su importancia es muy grande. Debemos tener presente que el colesterol es esencial para la vida y reducir la síntesis de colesterol farmacológicamente o mediante dietas puede ocasionar fisiopatologías graves. Se debe administrar vía oral, tomar en un vaso de agua, no fraccionar ni masticar. Los pacientes deben comenzar con una dieta estándar para disminuir el colesterol antes de recibir el tratamiento con atorvastatina cálcica y deberán continuar durante esto. Aquí tenemos un ejemplo del mecanismo de acción. ¿Para qué sirve? Es utilizado para disminuir los niveles de colesterol en la sangre y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuándo no es indicado administrarlo? No es indicado administrarlo en pacientes hipersensibles a cualquiera de los componentes de la fórmula, en estado de embarazo, lactancia y o mujeres de edad fértil. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Se debe administrar vía oral, tomar en un vaso con agua, no fraccionar ni masticar. ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? Conservar el envase original a menos de 300 grados centígrados, protegido de la luz y la humedad. No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? Regularmente los pacientes ancianos y las personas con anomalías de función hepática y o renal deben revisar su dosis de menor para prevenir posible intoxicación y acumulación de individualizaciones. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? Regularmente no se recomienda utilizar o manejar este fármaco en menores de edad, pero cuando se utiliza, dada ya la circunstancia, se debe administrar muy minimal la dosificación. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer embarazada? No se debe recomendar usar este fármaco en estado de embarazo, en lactancia y en mujeres en edad fértil que no empleen las adecuadas medidas anticonceptivas. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene enfermedad base? No es recomendable utilizar en pacientes con enfermedad hepática activa. ¿Qué riesgos tiene su uso? La atorvastatina es contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este medicamento, como lo decíamos, durante el embarazo, la lactancia y en mujeres de edad fértil que no empleen las adecuadas medidas anticonceptivas. ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? Regularmente se manifiestan con sobredosificación. En caso de sobredosis, trasladar al paciente lo más pronto posible a un centro asistencial de urgencia. ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? Regularmente no se puede utilizar con métodos anticonceptivos orales antiácidos porque disminuyen hasta el 35% de concentración plasmática y con otros como los vemos ahí. ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente? Simultáneamente no se puede utilizar con alimentos que contengan vitamina D porque disminuye la atorvastatina y las concentraciones de metabolitos activos y en el zumo de pomelo que disminuye las concentraciones plasmáticas de atorvastatina a un 35% aproximadamente. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Básicamente con el alcohol. La asociación de ambos compuestos pueden originar alteraciones hepáticas en el hígado y puede llegar a la intoxicación. ¿Qué precauciones hay que tener si tiene una enfermedad base? No se debe administrar en pacientes con enfermedad hepática
y niveles persistentes elevados. Para controlar esto se debe primero que estar a dieta y tomar ciertas restricciones. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se deben realizar pruebas de laboratorio? Antes de establecer pruebas se deben intentar controlar el aumento de colesterol mediante una dieta apropiada, ejercicios y reducción de peso en pacientes obesos. Y se debe tratar los problemas médicos subyacentes. Se deben realizar pruebas de función hepática antes de iniciar un tratamiento para que se pueda tener un resultado apropiado. ¿Cuál es la dosis tóxica de la atorvastatina? La dosis tóxica de la atorvastatina pasa cuando se abusa intencionalmente o accidentalmente de la dosificación que se le ha administrado al paciente. En caso de esto, ¿qué se podría consumir en una dosis tóxica? En caso de sobredosis se debe llevar posiblemente a un centro asistencial de urgencia para que puedan controlar el caso. ¿Qué sucede si se desviola una dosis? Si usted toma varias dosis al día y se olvida de tomar una, sáltese esa y siga con la dosificación regular programada ese día. No tome dosis doble como compensar la que se olvidó, no se automedique y siempre pida ayuda. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad de frecuencia prescrita? El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto a otros. Por esto se debe comunicar al médico o al farmacéutico todos los medicamentos que está usando, incluso aquellos adquiridos sin receta médica. Si el medicamento es un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales debe tener? Si el medicamento es un antibiótico, la principal regla para que funcionen estos tratamientos es manejar un horario puntual conforme o prescriptible que le recete su médico. Si el medicamento es de control especial, ¿qué consideraciones se deben tener? Esos medicamentos deben ser vendidos o despachados bajo prescripción médica. Si el medicamento actual sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se deben tener? Se debe suspender el tratamiento. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? Que tenga registro INVIMA vigente, que sea de un laboratorio confiable, que las fechas de vencimiento no estén tan próximas después de la compra para que su medicamento sea de fácil salida y no con restricciones por fechas de vencimientos cortas. ¿Dónde es aconsejable adquirir el medicamento? La compra de ese medicamento debe ser en las farmacias de confianza o que estén legalmente establecidas, al tiempo que aclara de todas las distribuciones de medicamentos deben contar con permisos especiales otorgados por la Secretaría de Salud Regional. Acá tenemos un ejemplo de atorvastatina de 20 miligramos, que como lo vimos se debe tomar vía oral, no se debe masticar. Referencias bibliográficas, un poco de contenido lo he adquirido de Wikipedia y de la Farmacia Humana, ya que ahí está actualizada sus contradicciones, su posología y todo aquello resumido en este video. Gracias por su atención en este video.